Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y Él es fiel. Vamos a hablar un tema que tiene que ser muy importante para cada uno de los discípulos del Señor. Vamos a hablar un tema que tiene que ser muy importante para todos aquellos que le sirven al Señor y para todos aquellos que han sido llamados a servirle al Señor. Es un tema que es muy importante para todos los discípulos del Señor y para todos aquellos que quieren servirle al Señor en un ministerio, en un llamado. Es importante que usted conozca este tema. Es importante que usted conozca este mensaje. Si usted le sirve al Señor o quiere servir al Señor, es muy importante que usted sepa acerca de esto. Y es formas como los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Todo creyente debería anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Pero hoy vine a compartir 3 formas como las personas o los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el bautismo del Espíritu Santo? Aún Jesús no comenzó su ministerio sin antes ser habilitado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, para poder caminar ¿qué? En el poder del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que usted y yo anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver qué le dijo Jesús a los discípulos acerca del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que no fueran embestidos de poder de lo alto. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean embestidos de poder de lo alto. ¿Sabe? En muchas ocasiones no somos eficaces en el ministerio, no porque no tengamos elocuencia, no porque no sepamos las Escrituras, porque los fariseos sabían las Escrituras, los intérpretes de la ley conocían las Escrituras, tenían elocuencia, tenían estudio, pero no tenían ¿qué? Al Espíritu Santo. Y al no tener el Espíritu Santo, ¿qué? No estaban ¿qué? Habilitados para cumplir con la misión, ¿cierto? Entonces, no consiste simplemente en ir a un instituto, estudiar teología y ya por eso decir que somos pastores, que somos evangelistas, que somos profetas, porque lo que te hace profeta no es una escuela profética, lo que te hace pastor no es un instituto. Aclaramos que los institutos son buenos porque aprendemos ¿qué? Formación, ¿cierto? Aprendemos ética ministerial, aprendemos a organizar sermones, a ser más eficaces en la obra que Dios nos asignó, ¿cierto? Pero eso no puede reemplazar ¿qué? La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hay muchas personas, por lo menos, que cantan, que le cantan al Señor, que exaltan al Señor, y mientras exaltan al Señor, ¿cierto? Dios trae libertad, trae sanidad al pueblo, entrega victorias al pueblo, pero a veces se enfocan en que su voz suene bien, que esté bien afinado, y eso no está mal,
porque en los tiempos de David habían maestros, habían personas que enseñaban, personas expertas en el cántico, que instruían a otros. Pero de nada nos sirve cantar lindo si no tenemos la ¿qué? La unción. Porque el Espíritu Santo es el que hace ¿qué? Los milagros, ¿cierto? El que liberta, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Aleluya. Vamos a Lucas. Vamos a empezar en Lucas capítulo 24. Vamos a hablar de las formas como los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero primero quiero darle una introducción por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Con mi esposa hemos hablado acerca de las manifestaciones, ¿cierto? De las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Que una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es que marcarlo, ¿cierto? Es el sello de Dios, es la marca de Dios sobre la vida del creyente, sobre la vida del cristiano. Hemos hablado del bautismo, ¿cierto? Que es cuando nos habilita para el cumplimiento de ¿qué? Del ministerio, del llamado. Y de la llenura, que es lo que tenemos que estar ¿qué? Constantemente haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esa importancia y necesidad del Espíritu Santo. Mire, Jesús le dijo, aleluya. Lucas 24, 49. El contexto, Jesús se le aparece a sus discípulos. Obviamente, después de haber, ¿qué? Muerto y ¿qué? Resucitado. El versículo 49. Versículo 47 dice. Versículo 46 dice. Y les dijo, así está escrito. Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario, ¿sí? Que el Cristo padeciese. ¿Sí así? Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que ¿qué? Se hayan vestido. ¿De qué? Del poder desde lo alto. De poder desde lo alto. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos, en pocas palabras, no se muevan sin ¿qué? Sin el bautismo. No se muevan sin la unción. No se muevan sin el poder. ¿Por qué? O sea, sin su presencia. Eso, no nos movamos sin su presencia. Porque ¿qué iba a suceder? La obra iba a ser ¿qué? Inútil. No iba a ser eficaz. Porque ¿quién es el que convence a los hombres de arrepentimiento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence a los hombres. Nosotros damos el mensaje, pero el Espíritu Santo es el encargado de ¿qué? De orar. De convencer a las personas de que ese mensaje que estamos dando es ¿qué? Verídico, ¿cierto? Es real. Entonces, estamos hablando de las formas, pero primero quise hablarle de la necesidad. Como Jesús le dijo a sus discípulos, miren, ustedes me vieron, ¿cierto? Ustedes caminaron conmigo, saben que yo resucité, les he mostrado pruebas que son indubitables, o sea, evidencias de que yo resucité. Ahora ustedes son testigos de esto, porque Jesús se reveló ¿a quiénes? A toda la humanidad cuando resucitó, o a sus discípulos apenas. A todos. A sus discípulos. Cuando se murió. Cuando murió y resucitó. Cuando pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y cuando resucitó, Él no se reveló a todos, sino a sus discípulos, ¿cierto? Entonces, sus discípulos
eran los encargados, porque ellos fueron ¿qué? Testigos de las cosas que él hizo y de que él resucitó, ¿cierto? Entonces ellos tenían la encomendación de ser testigos, pero para ser testigos eficaces necesitaban ¿qué? El Espíritu. Necesitaban el bautismo del Espíritu. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo: es necesario que para que ustedes cumplan con la misión sean investidos ¿de qué? De poder. ¿Y eso sucede cuando? Cuando el Espíritu ¿qué? Nos bautiza, desciende sobre nuestras vidas. Entonces veamos aquí qué estaban haciendo ellos para recibir el Espíritu Santo. Jesús les dijo: no se muevan en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que en Jerusalén era que iban a recibir ¿qué? El Espíritu. El Espíritu. Si ellos se hubieran movido, No lo recibiría. entonces había una indicación de un lugar específico. No estaba orando. Jerusalén podría representar ¿qué? Jerusalén en ese momento podría representar la iglesia local, donde te congregan, en el lugar donde estás. Dios te está diciendo: no te muevas de ahí hasta que ¿qué? Hasta que no seas investido de poder de lo alto. Jerusalén puede representar la iglesia local. Entonces dice la palabra del Señor, como decía mi esposa, que ellos estaban en el aposento ¿qué? Versículo 13 y de Hechos capítulo 1. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de quién, de Jacobo. Y dice: todos estos ¿qué? Perseveraban Unánimes. Unánime quiere decir que juntos. juntos y en un mismo sentir, con un mismo propósito. ¿En qué? En oración y ruego. ¿Y qué dice? Con las mujeres, Y con María. la madre de Jesús y con sus hermanos. Aleluya. Entonces miremos que entre los discípulos habían ¿qué? Mujeres. Habían mujeres, ¿cierto? Entonces, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo, las mujeres que estaban perseverando ¿qué? También fueron ¿qué? Llenas del Espíritu Santo. Entonces, número 1, ellos se quedaron en el lugar que el Señor les indicó. ¿Cuál fue el lugar que el Señor les indicó? Judea. Jerusalén. Jerusalén. Número 1, ellos se quedaron en Jerusalén. Ya te dije que Jerusalén puede representar ¿qué? La iglesia local. Entonces, ellos se quedaron ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué se quedaron haciendo? Orando. ¿Pero qué estaban esperando? El Espíritu Santo, que era la ¿qué? La promesa del Padre. ¿Y es la promesa del Padre para quién? Para los discípulos, para los creyentes, para los hijos de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo nos habilita para el cumplimiento del ministerio, ¿cierto? Entonces, ellos se quedaron, número 1, esperando. Número 1, se quedaron en el lugar indicado. Número 1, se quedaron en el lugar indicado, ¿cierto? Porque a ellos no les servía de nada que esperasen en Judea, porque en Judea no era que iba a caer el Espíritu Santo. Y hay gente que Dios le está diciendo Jerusalén y están cogiendo para Judea. Hay gente que Dios le está diciendo: ahí es donde yo te voy a bendecir, y están yéndose para otro lado. Pero el Señor le dijo: ¿en dónde? En Jerusalén. ¿De qué les hubiera servido esperar en Judea? De nada. ¿Por qué? Porque ya no se iba a manifestar. Allá no se iba a manifestar, allá no era donde el Espíritu iba a descender. Entonces Dios hoy me está diciendo: en el lugar donde los estoy plantando, en el lugar donde los estoy poniendo, quédense ahí, porque ahí yo voy a derramar ¿qué? Mi espíritu. Mi espíritu, aleluya. Entonces, número 1, ellos se quedaron en el lugar indicado, que era Jerusalén. Número 2, ellos hicieron lo que tenían que hacer en Jerusalén, que era esperar. Pero cuando uno está esperando y no está haciendo nada, ¿qué pasa? Cuando tú estás esperando de una manera pasiva y no estás haciendo nada, ¿qué pasa? Nada. Te desespera, te llenas de afán, te llenas de ansiedad, y eso puede provocar que te muevas, que te vayas del lugar
que Dios te indicó, del lugar donde Dios dijo que te iba a bendecir, del lugar donde Dios dijo que iba a soltar promesas para tu vida. Pero ¿qué hicieron ellos para poder permanecer en el lugar que Dios les había indicado? Orar. Perseverar ¿en qué? En la oración. O sea que lo que nos ayuda a perseverar, lo que nos ayuda a permanecer en el lugar indicado es la ¿qué? La oración. ¿Por qué? Porque la oración se lleva ¿a qué? El afán. La oración se lleva la ansiedad, porque Jesús les dijo, en Jerusalén van a recibir la promesa, pero Jesús no les dijo cuándo. Jesús no les dijo el momento. Jesús no les dijo el instante, sino que la Biblia dice en Hechos capítulo 2, que dice, cuando llegó, versículo 2, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Pentecostés qué? Es una fiesta de los judíos, ¿cierto? Una de las 3 grandes fiestas que celebran los judíos. Cuando llegó el día de Pentecostés, también se llama la fiesta de la semana, la fiesta de las primicias. Entonces, ¿qué dice? Estaban todos unánimes Juntos. O sea, ellos estaban juntos, pero no solamente estaban juntos, estaban ¿qué? Orando, pero ¿qué más? Estaban unánimes, o sea, estaban en ¿qué? En un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo deseo, en un mismo anhelo. ¿Y era qué? Recibir la promesa del Padre. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que Dios le había asignado a cada uno, que era de ¿qué? De anunciar a Cristo, ¿cierto? Entonces miremos la importancia de no solamente estar juntos, sino de estar unánime. Hoy en día la iglesia hace eventos juntos, pero no están unánimes. No estamos unánimes, no nos saquemos de ahí. Entonces necesitamos estar juntos y unánimes, porque ahí Dios va a derramar ¿qué? De su espíritu, va a derramar la promesa que Él ha dado sobre los creyentes. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Estás ahí, mi amor? Sí. El cual llenaba toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué dice el versículo 4, amor? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí dice, y Pedro, Jacobo, Juan, todos. Y entre esos todos estaban ¿quiénes? Las mujeres. Ah, bueno. Dice, todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es ¿para quiénes? Para todos. ¿Para todos quiénes? Los discípulos, para todos los que, los hijos de Dios, para todos que, los creyentes. Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron la llenura ellos? ¿De qué forma la recibieron? De manera que directa, ¿cierto? El Espíritu descendió sobre ellos de manera directa. Pero ¿cómo la recibieron? Buscando en comunidad y esperando la promesa, ¿cierto? No fue que Pedro se fue solo a orar para recibir el Espíritu Santo, sino que ellos se mantuvieron ¿qué? Juntos y unánimes, en un mismo sentido, esperando ¿qué? La promesa. Entonces, una de las formas de recibir el bautismo del Espíritu Santo es a través de la ¿qué? De la búsqueda y la espera, ¿cierto? En conjunto, en un mismo sentir del pueblo de Cristo, ¿cierto? Porque eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Estamos ahí. Sí. Y dice que todos fueron llenos. No dice que algunos, dice que todos. Porque el Espíritu Santo es para todos aquellos que el Señor ¿qué? Llamara. Entonces, aquí recibieron el Espíritu Santo ¿cómo? De manera directa. El Espíritu vino sobre ellos, ¿cierto? Porque ellos estaban en el lugar indicado y se quedaron esperando lo que Dios les había prometido, pero no se quedaron esperando quietos, sino esperando con paciencia. El que espera con paciencia es el que hace lo que le corresponde y deja que Dios hace lo que le corresponde a él. Entonces ellos esperaron con paciencia y de manera directa fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Unos o todos? Todos. Bueno, entonces de aquí dejamos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre uno o sobre todos. Sobre la persona que era ¿qué?
ungida, sobre la persona que era escogida. Pero en el nuevo pacto, que Jesús rasgó el velo, gloria al Señor, y el Señor nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa, el Espíritu Santo viene ¿sobre quién? Todos. Sobre todos. O sea, usted puede recibir ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Buscando en comunidad, en el lugar que indicado, ¿cierto? La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos estaban ¿en dónde? En el lugar que Dios les había dicho, ¿cierto? Entonces, número 1, recibimos el Espíritu Santo de manera directa, ¿cierto? En el lugar que Dios nos indica. ¿Y en medio de la qué? De la espera, ¿cierto? ¿Estamos ahí? La Biblia nos enseña, entonces, número 1, de manera directa, a través de la espera de la promesa, ¿cierto? ¿Y cómo esperamos la promesa? Juntos, unánimes, ¿y haciendo qué? Orando. Orando y rogándole a Dios. Porque ahí dice que estaban en qué? En oración y ruego. Jesús, ¿qué fue lo único que le dijo? Esperen en Jerusalén. Pero ellos se pusieron a orar y a rogar. ¿Por qué? Porque para poder uno permanecer en el lugar que Dios le indicó, necesitamos estar en qué? En comunión con Él. ¿Y cómo llegó la promesa? El día que Jesús les dijo, o en un de repente. Jesús no les dijo que llegaban cierto día. Jesús les dijo simplemente el lugar, ¿cierto? Porque a veces nos desesperamos y ¿qué? Y nos movemos. Entonces Jesús le dijo, es en Jerusalén. Es ahí donde yo los tengo plantados, donde voy a hacer cosas grandes con ustedes. Díganme por fe. La Biblia dice que Felipe, entonces, número 1, recibió el Espíritu Santo de manera directa, esperando la promesa. ¿Cómo la esperaron? En oración y ruego y unidad, de manera conjunta. Y número 2, recibieron el Espíritu Santo en Samaria. Hechos, capítulo 8. Dice que después, en el capítulo 7, dice que después de la muerte de Esteban se levantó ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia. Y todos fueron ¿qué? Dispersados por diferentes lugares, porque ellos estaban como cómodos en Jerusalén. Pero Jesús les dijo ¿qué? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces a veces Dios permite que se levante una persecución para que usted pueda cumplir con el propósito que Él le asignó. La Biblia dice, en el capítulo 8, de Hechos, capítulo 8, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Aleluya. Entonces ellos tenían que, ellos habían recibido ¿qué? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Jesús les dijo que iban a ser testigos cuando ¿qué? Cuando fueran llenos, ¿cierto? Del poder del Espíritu Santo. Entonces Felipe, descendiendo ¿a qué? A la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenía ¿qué? Señales, manifestaciones. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Era un brujo en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, que los brujos lo que hacen es engañar a la gente, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Cuando la gente no conoce la palabra, o cuando no conocemos la palabra, no podemos discernir qué es lo que viene de Dios y qué no es lo que viene de, qué es lo que no viene de Dios. Y a veces lo que no viene de Dios, decimos eso es de Dios, y lo que viene de Dios decimos que eso viene del diablo. Entonces hay que tener discernimiento. Y le estaban ¿qué? Atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio de ¿qué? Del reino de Dios, y el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué dice? Se bautizaron hombres y mujeres. ¿Se bautizaron qué? Hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro. ¿Y a quién más? Y a Juan. Los cuales, ¿qué dice? Habiendo venido orando.
Oraron Ajá. por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, Porque ¿qué más dice? porque aún no habían descendido sobre Ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿les qué? le imponían las manos y recibían el Espíritu. Aleluya. ¿Les qué? Les imponían Las manos, y ¿qué recibían? el Espíritu. Entonces, eran llenos, eran bautizados por el poder del Espíritu. ¿Cómo? Cuando oraban, ¿Y cuando Pedro y Juan oraron por ellos, ¿Y les qué? Ahí dice que le imponían las manos. y les imponían, o sea, a través de la imposición de manos se puede recibir el Espíritu Santo. Pero a través de la imposición de manos de cualquiera, No, Pedro y Juan estaban, ¿qué? llenos. Llenos, habían recibido ya el poder. Por eso era que ellos podían dar de lo que ellos ya tenían. Y además de eso también ser que guiados por Dios, porque ellos se movieron allá que guiados por Dios. Felipe fue y predicó y les habló de Cristo, pero ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo. Pero vino ¿qué? Vino Pedro y Juan, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que estaban en el poder del Espíritu Santo y hombres que ¿qué? Hombres que eran de oración, de búsqueda, ¿cierto? De intimidad. Entonces vinieron y le impusieron las manos y ellos ¿qué recibieron? El Espíritu Santo. Porque ellos tenían al Espíritu Santo. Yo puedo dar testimonio de esto, porque yo recibí el bautismo del Espíritu a través de alguien más. Alguien más me dijo, que Dios le decía que orara por mí. Entonces, Dios le dijo, ¿cierto? Dios le dio que una indicación. Entonces le dijo que orara por mí, que yo iba a recibir el bautismo, iba a hablar en nuevas lenguas. Y apenas esta persona hizo eso, yo empecé a hablar en nuevas lenguas, no como algunas personas por ahí que no digo que no sea así, porque la experiencia de todos es que diferente. Dice que no, que uno se le empieza como a trabar la lengua. No, a mí no me traba ninguna lengua. Me dijeron, vas a recibir, yo voy a hablar en nuevas lenguas, y comencé a hablar en nuevas lenguas. Eso fue a través de la ¿qué? De la impartición y a través de la ¿qué? De la imposición de manos. Y ya se le llama como impartición. Entonces, la primera forma fue de manera directa, ¿cierto? ¿Cómo? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Alguien estaba predicando? No, ¿Alguien estaba hablando del Espíritu Santo? no. Ellos simplemente estaban esperando la promesa y orando, la promesa que ya se le había dado. Pero aquí recibieron el Espíritu, ¿por qué? De forma indirecta. ¿De cómo? De forma indirecta. ¿A través de quién? De Juan y Pedro. Que estaban ¿cómo? Orando por ellos, imponiendo manos. Y imponiéndole las manos. Pero ellos, Pedro y Juan estaban ¿qué? Llenos del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Un diabluno que está endemoniado, que recibe el Espíritu Santo, recibe, si usted no lo tiene, ¿qué le va a dar a la gente? Recibe de lo que tengo. Usted es lo único que tiene es problemas. Entonces eran hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, número uno, lo recibieron de manera directa, ¿cierto? En la búsqueda, en la espera, en el lugar donde Dios les dijo. Número dos, a través de la imposición de manos de hombres que estaban ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, que ya habían recibido ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo número tres, a través de la predicación de la palabra. No estoy diciendo que no existan otra forma, estoy hablando de algunas de las formas que aparecen en la Biblia. Lo número uno, de manera directa, cuando se juntaron a buscar y esperar la promesa que Dios les dijo en el lugar indicado. Número dos, a través de la impartición, la imposición de manos, ¿cierto? Y número tres, a través de la predicación. Eso está en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Un ángel le habló a Cornelio. Cornelio era un hombre que constantemente le oraba al Señor. Vamos a leer el versículo 1 y dice: había en Cesarea un hombre llamado ¿cómo? Cornelio. Centurión de la compañía llamada italiana. Cornelio era un ¿qué? Un gentil, ¿cierto? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y que hacía qué? Limosnas ¿A qué? al pueblo y al agua, y oraba a Dios siempre. Entonces vemos que Cornelio era un hombre que oraba de vez en cuando, Siempre. siempre. Porque Dios se manifiesta ¿dónde? Donde lo buscan, ¿cierto? Dios se manifiesta
donde lo busca. Vio. ¿Ah? Dime. Ajá, la lectura. Entonces, Hechos, capítulo 10 nos enseña que un ángel se le reveló a Pedro, le habló a Pedro y le dijo que se le reveló a Cornelio y le dijo que fuese y mandase a buscar a quién, a Simón Pedro, que habitaba en la casa de un hombre que era curtidor, ¿cierto? Que también creo que se llamaba Simón, si no estoy mal, estoy parafraseando lo que dice el texto. Y luego dice la palabra que Pedro llegó y les comenzó a ¿qué? A predicar. Dice el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba ¿qué? Esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El hombre hizo pues su servicio. Y dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, ¿qué? Adoró. ¿Qué quiere decir? Que se inclinó. O sea, la inclinación no fue una inclinación de respeto simplemente, sino de adoración. ¿Por qué? Porque Cornelio no tenía, o sea, Cornelio, aunque buscaba a Dios, aún no tenía el conocimiento adecuado de Dios. Que hay personas que buscan a Dios, pero aún no tienen el conocimiento adecuado de Dios. Entonces lo adoró. ¿Lo que le dijo Pedro? Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. O sea, que no era digno de qué, de adoración, porque la adoración es para quién. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, ¿hace qué? 4 días a esta hora yo estaba en qué. Mire, el hombre era gentil, pero el hombre conocía qué, principios. Estaba el hombre que estaba ayunando. A veces no tenemos manifestaciones porque ni ayunamos, ni oramos, ni buscamos a Dios de ninguna manera. Perdí unos cuantos. ¿Por qué versículo vamos? El 30. Y en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Y qué dijo? Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La Biblia dice que Dios le respondía todos los días a Cornelio. Pero la Biblia dice que Cornelio oraba todos los días. Todos los días. Siempre oraba. O sea, aunque Dios todos los días no le respondía, él siempre estaba ¿qué? En oración. Y un día llegó la ¿qué? La respuesta. Gloria al Señor. ¿Y esa respuesta trajo salvación para él solo? No, para él y sus amigos más íntimos, para su familia también. Y dijo Cornelio, cierto, tu oración ha sido oída, cierto, delante de Dios. Envía pues hombres a Jope. ¿Quién estaba en Jope? Ya venir a Simón. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí ¿en qué? En la presencia de Dios. Ese hombre era de fe. Ese hombre creía que ahí estaba la ¿qué? La presencia de Dios. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, a través de un mensajero, ¿cierto? A través de un hombre de Dios. Entonces Pedro, ¿qué dijo? Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios, ¿qué? No hace acepción de personas. Ahí estamos hablando de la ¿qué? De la igualdad. A Dios no le importa si es que usted era un ladrón, si usted era una rata. A Dios no le importa eso. Si usted era una prostituta, un vagabundo, una vagabunda, a Dios no le importa eso. Si usted se arrepiente y se convierte al Señor y se entrega al Señor, Dios no le importa si usted es gentil. Los gentiles eran tratados como ¿qué? Como perros, ¿cierto? Eran considerados perros por los israelitas, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Pedro, ¿qué dijo? Que Dios no hace acepción de personas. La salvación es ¿para quién? Para todos, ¿cierto? Pero ¿quiénes la reciben? Los que creen en Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿el Espíritu Santo es para quién? ¿Pero quiénes lo reciben? A quien cree. A quien cree. Entonces, Pedro abriendo la boca, no hace acepción, versículo 35, sino que toda, versículo 35. Toda nación sagrada del que
del que le teme y le hace justicia. Dios se agrada del que le teme y le hace justicia, sin importar la nación, ¿cierto? Dios envió mensajes a los hijos de Israel. Entonces él les empezó a predicar. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea. ¿Desde dónde? Galilea, Después del bautismo, que predicó Juan, como Dios une con el Espíritu Santo, y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de de Judea Judea, y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. en un madero. A este levantó Dios Al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué dice ahí? no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de Antemano. antemano, a nosotros que comimos y bebíamos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos, ¿qué? Predicásemos al pueblo y testificásemos que Que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y y muertos. muertos. De este testimonio, no, de este, o sea, acerca de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte. ¿Por su qué? Por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. sobre los que estaban, ¿qué? Oyendo el discurso. Sobre los que estaban en el celular, los que estaban distraídos. ¿Sobre quién? Los que estaban oyendo el discurso. O sea que mientras tú estás oyendo el mensaje de la palabra del Señor, puedes recibir el ¿qué? El Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Mire lo importante. En el capítulo 1 y 2 hablamos de recibir el Espíritu Santo de manera directa, ¿cierto? Nadie impuso mano, nadie predicó, nadie dijo nada, sino que el Espíritu vino y descendió sobre todos ellos, ¿cierto? Pero en el capítulo 8, de hecho, vemos que recibieron el Espíritu, ¿por qué? Por impartición, imposición de manos, ¿cierto? Pero vemos que en el capítulo 10 los gentiles recibieron el Espíritu Santo ¿cómo? Escuchando ¿qué? Escuchando la palabra. ¿Dice dónde dice, mi amor, el versículo? 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Eso eran los que estaban ¿qué? Atentos, ¿cierto? Escuchando las palabras de ¿qué? De salvación y vida eterna. Mira, lo especial es que aquí Pedro estaba hablando del Espíritu Santo, específicamente, no. Lo único que Pedro habló del Espíritu Santo es que bautizó, que llenó a Jesús, ¿cierto? Que estaba con él y eso, ¿cierto? Que había sido ungido con él y eso. Pero vemos que Pedro no está hablando, es que el Espíritu Santo es el que convence, no. Pedro estaba hablando de ¿qué? De la obra de quién? De Cristo. De la obra de Cristo. Pedro estaba hablando de los milagros que Jesús había hecho. Pedro estaba hablando de las sanidades que Jesús había hecho. Pero sobre todo Pedro estaba hablando de ¿qué? De la obra más importante. Todas las obras fueron importantes, pero la obra culminante y cumplimiento del propósito de Jesús fue cuando ¿qué? Cuando se entregó en la cruz, murió por nuestros pecados y ¿qué? Y resucitó al tercer día de entre los muertos. ¿Para qué? Para justificarnos delante del Padre, ¿cierto? Entonces Pedro estaba hablando de eso, y cuando estaba hablando de eso, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo los que oían el discurso. Los que oían el discurso. O sea que a partir de hoy tenemos que estar ¿en qué? En la búsqueda, tenemos que estar a la disposición de que a través de otro instrumento de Dios podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, o podemos ser bautizados. Bueno, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo. ¿El bautismo ocurre cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, ¿cuántas? Dilo con la boca, porque eso. Que mi esposa está aquí, estamos aquí en el compartir de la palabra, pero ella me dice que así, pero ustedes no la van a escuchar. Entonces es importante que tengamos esto claro. ¿Cuántas veces, mi amor? Una vez. Una vez. ¿El bautismo se recibe? Una sola vez.
el sello del Espíritu Una sola vez. y la llenura. Constantemente. Constantemente necesitamos ser ¿qué? Llenos Llenos del Espíritu Santo. Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien que sean llenos del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos, esposa mía, el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué, iglesia, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo? Para cumplir el propósito. Para cumplir el propósito y la misión que Dios nos ha asignado. Jesús le dijo, no se muevan hasta que Hasta que sean investidos de poder. de lo alto. ¿Y cómo somos investidos de poder de lo alto? Cuando somos Llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. No importa si usted Una cosa es el sello, ya hemos hablado de eso, ¿cierto? Que es la marca de Dios cuando tú recibes a Cristo. Por eso es que usted ve que hay creyentes, dejémoslo ahí mejor. Por eso es que usted ve que hay creyentes que no operan en el poder del Espíritu Santo, porque aún no han recibido ¿qué? El Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo. Una cosa es la marca, otra cosa es el bautismo y otra cosa es ¿qué? La llenura. Entonces necesitamos el bautismo, El Espíritu. necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchas formas en las cuales lo podemos recibir. Tenemos que estar abiertos a ellas. Pero necesitamos estar ¿en qué? En oración, en búsqueda, congregándonos, atentos. Porque vemos que el Espíritu Santo se manifestó en la casa de ¿quién? De Cornelio, ¿cierto? En el aposento alto. Y se manifestó en los que habían recibido el mensaje en Samaria y se habían arrepentido, se habían bautizado. O sea, eso mostraba que esas personas tenían ¿qué? Un compromiso con Dios, ¿cierto? Y el Espíritu Santo se le fue entregado ¿a quién? En Hechos 8, a los que tenían un corazón recto delante de los ojos de Dios. Y en Hechos capítulo 10, a los que estaban, como dice mi esposa, atentos. O sea, de repente, escuchando este mensaje, puede ser lleno del Espíritu Santo. A mí me han testificado, hay personas que me han testificado, yo estaba escuchando y de repente yo empecé por allá y he visto cómo el Espíritu Santo activa a otras personas también a través de la imposición de manos. He visto cómo otros lo reciben de manera directa. Lo importante de esto es ser bautizados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos ¿qué? ¿El Espíritu Santo nos qué? Eso nos habilita. Volvió la hermana a la prédica. ¿El Espíritu Santo nos qué? Nos habilita. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Eso. Aún Jesús siendo el Hijo de Dios, mostrándonos su parte ¿qué? Humana, porque todos los hombres para poder operar en el poder de Dios necesitan Ser bautizado. y llenos del Espíritu Santo. Aún Jesús cumplió esa regla, porque Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, no necesitaba el bautismo del Espíritu Santo, porque Él es Dios y podía hacer milagros, podía hacer señales, podía hacer prodigios, pero Él se rigió ¿a qué? A lo que estaba escrito, a lo que estaba profetizado acerca de Él, y mostró su parte ¿qué? Humana, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Yo sé que eso va a escandalizar a muchos, pero no tengo ningún problema. Puedo mostrar cómo Jesús en el Antiguo Testamento operaba de manera directa milagros, señales y prodigios. ¿Cómo operaba Jesús en el Antiguo Testamento? Milagros, señales y prodigios. ¿Cómo? Como el ángel de Jehová. Necesitaba el Espíritu, lo hacía Él ¿qué? Directamente, ¿cierto? El Espíritu venía ¿sobre quién? Sobre los que Dios escogía, ¿cierto? Que eran un hombre específico. Pero ahora, ¿quiénes son los escogidos? Todo. La iglesia del Señor, ¿cierto? Los que han aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces usted tiene derecho al bautismo del Espíritu Santo, al sello del Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo. Pero tenemos que ¿qué? Que buscar a Dios, ¿cierto? Tenemos que estar atentos y estar dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias te damos en este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu, Señor Dios, nos llene, Señor Dios.
Oramos en el nombre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día para justificarnos, para que el Espíritu bautice en este momento. En el nombre de Jesús, yo proclamo en el nombre de Jesús que el Espíritu te bautiza, no como yo lo digo, sino de la manera que Dios lo ha determinado. Oro para que Dios te dé hambre y sed de su presencia, porque Él dijo, pidan, pidan, porque qué padre, aleluya, le da a su hijo, qué padre le da a su hijo una serpiente. Si le pide pan, ¿cómo le va a dar una serpiente? Entonces dice Jesús acerca de cómo ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más no hará vuestro Padre Celestial y os dará al Espíritu Santo? Pide al Espíritu Santo, anhela al Espíritu Santo, porque Él está para ti. Eso no es solamente para unos cuantos, eso no solo es para el que predica, no solo es para el que canta. El Espíritu Santo es para la iglesia de Cristo, para el que tiene un ministerio, para el que tiene un llamado. Y la iglesia de Cristo toda, aunque tiene un propósito diferente, todos tenemos un propósito en común: la unidad, la salvación, la vida eterna. Padre, oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu, Señor Dios, descienda sobre nosotros, nos llene, bautice, Señor, a aquellos que aún no han sido bautizados, para que prediquen las buenas nuevas y hablen de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a todas las personas que se conectaron y a todas las que van a ver esta transmisión después que termine el live.